Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, mis amados, para el tiempo de grabación de este programa estamos justo celebrando el tiempo del otoño, desde Israel, por supuesto, y desde luego haciendo parte de la porción de Levítico 23 y las convocatorias que allí nos indica. Estamos celebrando el tiempo glorioso de Yom Teruah. Pasamos durante 10 días, conocidos como los días terribles, hasta encontrarnos en el día glorioso también, la convocatoria del día de Yom Teruah, de Yom Kippur. Recuerden que la palabra Yom significa día. Yom Teruah, día de trompetas, día de soplar, días de clamor, de soplar el sonido de la trompeta. Y pasamos los siguientes 10 días de Teshuvah, arrepentimiento, e inmediatamente llegamos, repito, a ese maravilloso momento del día del perdón, el día de expiación, día de Yom Kippur. Ahora, esta semana, en lo que venimos acompañando la campaña de 40 días de arrepentimiento, 40 días de Teshuvah, y nos hemos tomado todos los días necesarios para desmenuzar, hacer una auditoría a la palabra Teshuvah, arrepentimiento. El arrepentimiento, lastimosamente, lo hemos manejado de una manera extremadamente inapropiada. Y más que arrepentimiento, hemos estado caminando en el concepto, en la práctica del remordimiento. Venimos del tiempo del confesorio, de hacer 2, 3 oraciones y parece que todo quedó arreglado y seguimos lo mismo que antes. Esa situación relativamente no cambió al pasar del nivel 1, al pasar en el camino hacia el nivel 2 de la religión tradicional. Cuando pasamos al contexto evangelístico, pues igual teníamos remordimiento, seguramente lágrimas en nuestros ojos, con mucho dolor y preocupación por mi culpa, pero repito, pareciera ser que las cosas continúan igual. Y es interesante, hermanos, porque cuando subimos en el escalón de la vida, en el escalón de el estudio de la Torá, al nivel 2, creíamos haber encontrado la respuesta a todas nuestras inquietudes en materia de la fe, en materia espiritual. Aprendimos, por supuesto, y siempre lo he dicho y lo diré y lo repetiré las veces que sean necesarias, que en el nivel 2, por supuesto, logramos un avance extraordinario al abrir la Biblia, aprender de la palabra, leer los evangelios, leer algunos textos en el pacto antiguo, como le llamamos, y cambiaron muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, una muy importante, hicimos el bautismo en el concepto del nivel 2. Hoy en día, en el nivel de Torah, entendemos la importancia de la Tevilá, el Mikveh, etc. Ya eso es tema de otro estudio, pero sabemos a qué me estoy refiriendo. En ese proceso tan interesante, nos dábamos cuenta, y lo he mencionado en los programas anteriores, que definitivamente, aunque habíamos subido una etapa importante en ese escalón, repito, del nivel 1 al nivel 2, pues nuestra vida espiritual seguía pasando por esas dificultades y adversidades individuales,
rencor, envidia, celos, conflictos, mentira, engaño, crítica, murmuración, dificultades, deudas, compromisos, irresponsabilidad en muchas cosas. No una verdadera no un verdadero afianzamiento en la palabra, no en términos generales, porque indudablemente en el nivel 2 tenemos, y probablemente fuimos de ellos, de personas extraordinariamente dedicadas en obediencia a la liturgia y al protocolo establecido para el nivel 2. Cambiamos de la reunión tradicional al concepto del servicio evangélico. Aprendimos una cultura, y aquí sería interesante mencionar que realmente en el contexto evangélico aprendimos no solamente una cultura, sino, si me permiten ponerlo entre comillas, pero muy importante, aprendimos una subcultura. A ver, me explico, y voy a tomarme el tiempo para explicar estos conceptos. Cuando veníamos del nivel 1, no teníamos el lenguaje, el léxico que usualmente aprendimos en el nivel 2. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le proteja. Amén, 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 hermano, hermano. Gloria al Padre, gloria al Hijo, amén, aleluya. Esa cultura religiosa y esa subcultura lingüística la aprendimos en el nivel 2. Aprendimos en el nivel 2, comillas, por favor, recuerden, estoy hablando del nivel 2. Me cubro con la sangre de Cristo, me lavo con la sangre de Cristo, no lo recibo, eso no es para mí. Cosas como esas formaron parte de nuestro léxico en el nivel 2. Pero realmente, amados hermanos, ¿qué notamos? Que al pasar de ese nivel religioso tradicional al nivel evangélico y aprender esa cultura o esa subcultura mejor que nos enseñan, dependerá también incluso de la denominación o el concilio al que pertenezcamos. Entonces la subcultura de esa denominación nos enseñará palabras repetitivas que se convierten en muletillas y nos identifican, repito, en el contexto del evangelismo. Muy bien. Pero, y no es que sea preocupante ese aspecto, pero sin embargo, repito, cuando salimos de la religión tradicional y llegamos al nivel 2 y aprendimos todos estos gestos, estas palabras, estas acciones, estos decir, pareciera ser que nos encontrábamos en un mejor nivel espiritual. Pero el punto al que quiero llegar puntualmente, y vale la redundancia, es, ¿y el arrepentimiento cómo está? Tenemos una subcultura, tenemos ahora una repetición de palabras. Dios le bendiga, Dios le guarde, repito. Amén, amén, a todos le decimos amén. Pero sin embargo, nuestros actos dejan de ser lo que verdaderamente la palabra quiere que seamos. Varones kadosh, hombres con la mente de Mashiach, en nuestro amado Mashiach. Una mente transformada, renovada, una verdadera identidad en la palabra. Bueno, en ese proceso venimos al nivel 3 y le llamamos transición. Ese proceso de transición nos trae a una cultura, en principio, no necesariamente hebrea. Por favor, atención a lo que voy a mencionar. No necesariamente a una cultura hebrea, porque muy seguramente los primeros hebreos no utilizaban muchas de las frases que hoy nosotros usamos. Debemos recordar a propósito, Adán, el primer hombre creado, el Ish, tomado de la dama de la tierra, no fue hebreo. Y de allí en adelante, Noah y todos los demás, incluso nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, aunque Abraham fue llamado el primer hebreo, y ese hebreo tenía que ver de la expresión del ivrí, que tenía que ver con del otro lado del río. Probablemente haya sido un lenguaje. También recordemos que
Abraham viene de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Entonces, ¿qué lenguaje hablaba Abraham? Fue conocido, repito, como el primer ibrí, en el sentido de que el ibrí se refería al que ha pasado del otro lado del río. Pero ellos no fueron una cultura hebrea. Posteriormente, Jacob viene con sus 12 hijos y la historia de José y sus hijos. Todos ellos forman lo que hoy conocemos como la casa de Israel. Y esa casa de Israel ha formado un principio, una identidad. Pero ante todo, hasta nuestros días, hemos visto cómo se ha enfocado todo el entorno del estudio de Torá, no tanto en Abraham, ni en Isaac, ni en Jacob, no tanto en lo que el Tanaj nos enseña, sino que nos hemos convertido en el nivel 3 en seguidores, imitadores y hacedores del pensamiento y de la cultura judía. Por eso es tan importante, hermanos, que en estos procesos de transición tengamos un corazón enseñable, un espíritu atento, para no incurrir en una circunstancia que está ocurriendo con mucha frecuencia, lastimosamente. Y es que venimos al proceso de Torá, al nivel 3 en Torá, y todo lo que hacemos en la liturgia, en el Seder, en el protocolo, específicamente cuando tomamos Levítico 23, Vayikra 23, es tomar el modelo judío, y gloria al Eterno por los amados de Judá, siempre lo repetiré, gracias Hashem porque nos has permitido, y bíblicamente así está establecido. Dice la palabra que vendrán 10 hombres y tomarán el manto de un judío y le dirán, queremos recibir de la Torá, queremos aprender. Pero ¿qué ocurre? Y aquí es donde, si ustedes lo notan, hoy estoy muy pausado, hablando muy despacio, porque quiero que tengamos mucha claridad en lo que estamos compartiendo. De allí ocurre entonces que muchas gentes a nuestro alrededor, amigos, familiares, personas que nos conocen, nuestros amados hermanos del nivel 2, cuando saben que estamos estudiando Torah, cuando saben que ahora decimos Shabbat, Boker Tov, Laila Tov, Yom Teruah, Yom Kippur. ¿Y eso de qué se trata? Es que ustedes ahora se judaizaron. La expresión judaizar pareciera ser que es como antisemita. La verdad, hicimos un programa muy interesante, una semana completa, hablando del fenómeno del antisemitismo, aunque la palabra no es muy correcta, porque la palabra antisemitismo, recuerden que habla de la anti, contrario, adverso a los semitas. El semita es un lenguaje, una lengua. Entonces, no son semitas solamente los hebreos o los judíos. Hay varias poblaciones que están vigentes hoy que también son semitas. Y nadie dice odiemos a estos u odiemos a los otros, solo al pueblo judío. Entonces la palabra correcta es no tanto antisemitismo, sino la palabra correcta es judeofobia. Es decir, una adversidad al pueblo judío, una adversidad a su cultura, una adversidad a lo que hacen, una adversidad a lo que enseñan, una adversidad a su pensamiento. Y de allí entonces ocurre hasta nuestros días que se nos tilda o se nos señala como judaizantes. Es que ustedes ahora son judaizantes. Por eso es importante, amados, que hagamos claridad y estamos, repito, compartiendo el tiempo de Yom Teruah, los 10 días terribles y el día de Yom Kippur, y finalmente iremos a cerrar con la convocatoria maravillosa de las enramadas, los tabernáculos, Sukkot, y nuevamente entraremos al cierre en Simchat Torah. Ahora, todo esto, hermanos, para significar que cuando venimos al tiempo de Yom Teruah, el día de las trompetas, el día del sonido de la trompeta,
Recordemos que ese día extraordinariamente estamos preparados, aprestos, apercibidos para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que en la explicación del Shabbat indiqué por qué razón se le dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que la expresión ya sea clara y la podamos comprender sin necesidad de profundizar más en ese tema. Ahora, si nosotros que estamos atentos al día del regreso de nuestro Mashiach, con el sonido de la trompeta celebramos con alegría el regocijo del regreso de nuestro Rey, entonces, pues sin duda, mis amados hermanos, que sabemos del día, no sabemos probablemente de la hora, pero sabemos del día puntual porque la Torá nos lo enseña, cuando nuestro amado Mashiach llegará nuevamente, regresará. Este día estamos celebrando entonces 4 aspectos importantes. Estamos celebrando Rosh Chodesh, que es el comienzo de mes, el mes de Tishri. Venimos del mes sexto de Elul, entramos al mes séptimo de Tishri. Celebramos Rosh Chodesh, cabeza de mes. Celebramos Yom Teruah. Por favor, préstale mucha atención. Celebramos Yom Teruah. Celebramos Shabbat, el día de Shabbat. Y celebramos el comienzo del año civil. Ahí se presenta una pequeña dicotomía entre muchos hermanos creyentes en Torá. ¿Por qué celebrar Rosh Hashanah si es una celebración de los judíos? Y pareciera ser que a muchos hermanos se les dificulta en sus corazones el pensar que celebrar Rosh Hashanah es una cultura judaizante, es un problema. Nosotros no celebramos Rosh Hashanah. Es lo que muchos me dicen, pastores, que nosotros no celebramos Rosh Hashanah. ¿Cuál es la circunstancia, hermanos? ¿Cuál es el problema? Realmente no hay ningún problema. Es asunto de entender con claridad a la luz de la palabra lo que está ocurriendo. 4 eventos importantes se ocurren en el mismo día. Repito, tenemos Shabbat, el gran Shabbat, tenemos el comienzo de mes, Rosh Chodesh, tenemos la celebración gloriosa de Yom Teruah, día de trompetas, y tenemos la celebración del comienzo de un año. Hermanos, la Biblia no nos habla, o la Torá en general no nos habla de celebración de un año como el 31 de diciembre, no. En la Biblia tenemos varios comienzos de año, 4 comienzos de año. Entonces, no lo celebramos en el sentido de una fiesta, como probablemente en el nivel 1 lo haríamos en un 31 de diciembre, por favor. El punto de incomunicación o el punto de, no quisiera decir de conflicto, porque no creo que haya conflicto en cuanto a esto, es entender lo siguiente, 2 puntos. Nuestros amados hermanos de Judá celebran con bombos y platillos, con alegría, con una gran celebración en sus comidas, en la celebración, en la fiesta, si puedo utilizar esa palabra, celebran el comienzo del nuevo año y le llaman Rosh Hashanah. Shana Tova, buen comienzo de año. Pero eso lo celebran el pueblo judío porque ellos particularmente no consideran a Yom Teruah como la convocatoria respectiva. Entonces ellos celebran Shabbat, celebran comienzo de mes, Rosh Chodesh, y celebran Rosh Hashanah, que bíblicamente está establecido que es un comienzo de año. Entonces, no digamos que están fuera de lugar, están celebrando, de las 4, celebran 3. Omiten, y vamos a ponerlo allí entre paréntesis, por acción u omisión, omiten celebrar Yom Teruah. Es una contrariedad impresionante. ¿Por qué? Porque observemos que nuestros amados hermanos de Judá, nuestro hermano mayor Judá por demás, está claro para todos, nuestro hermano mayor Judá,
La salvación viene de los judíos y de nuestro amado Yeshua HaMashiach, que es de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué ocurre, amados? Nuestros amados hermanos de Judá no creen en Yeshua HaMashiach. Eso está claro para todos. No lo conciben como lo que es, como el Mashiach, el Mesías. Lo conciben como un hombre, un rabí, un maestro, pero no más. Es decir, ellos no conciben la resurrección, pero creen en la reencarnación. Grave. Ahora, ¿qué ocurre aquí, hermanos? Es impresionante cómo nuestros amados de Judá, con tantos hombres dedicados 24 horas del día durante toda su existencia estudiando Torá, estudiando Torá, estudiando Torá, estudiando Torá, rabinos, hombres sabios, hombres preparados, hombres de estudio de la palabra. ¿En qué momento en la vida de estos amados sabios, jajam, de estos rabinos, en qué momento el camino se desvía y se van por los conceptos gnósticos, por los conceptos religiosos, por los conceptos del zodiaco, por los conceptos cabalísticos, por los conceptos en los que ellos no ven a nuestro amado Yeshua HaMashiach? Pero si usted ha seguido, porque sé que lo ha hecho, ha seguido estudios con hermanos judíos, recordarán que todos ellos en su corazón albergan, esperan el gran momento en que Yeshua HaMashiach venga, según ellos, por primera vez. Y se ha construido el templo. Ese es su anhelo, ese es su futuro, ese es su propósito, ese es su diario vivir, la esperanza de que Yeshua HaMashiach aparezca por primera vez según su pensamiento, según el pensamiento, la cultura de los hermanos de Judá. Entonces me hago la siguiente pregunta. Obviamente tiene que surgir esta pregunta. Si los amados hermanos de Judá, que son tan disciplinados, incluso ortodoxos y ultraortodoxos en el estudio de la Torá, esperan a Mashiach, ¿cómo es posible que Levítico 23, con las convocatorias, las 7 convocatorias correspondientes, cómo es posible que estos amados hermanos pasen por alto, de alguna manera omitan la convocatoria de Yom Teruah? Entonces tenemos el tiempo de Pesach, ellos lo celebran, el panes sin levadura, primicias, ahí tienen un asunto con una celebración de Purim. Tiempo de lo que llaman Pentecostés, el tiempo de las trompetas, el tiempo de Yom Kippur y el tiempo de los tabernáculos. Está establecido en Levítico 23. Pero repito, sin embargo, ellos no consideran a Yom Teruah como el tiempo del regreso de Mashiach, pero por lo menos deberían considerarlo como el regreso de su primera venida, si es lo que ellos creen. Entonces me pregunto, dice la palabra, hasta que todo el evangelio, hasta que toda la palabra no sea predicada, vivida, establecida, no se ocurrirá mi regreso. Por lo tanto, entendemos, mis amados, ante esa situación, que debemos orar en nuestro tiempo de oración, y qué mejor que en estos 10 días que tenemos de arrepentimiento, estos 10 días llamados terribles. Ya hablaremos sobre ese tema. Ese será nuestro tema de semana por demás. Tenemos que nuestra oración sea dirigida, si realmente anhelamos la venida de nuestro amado Mashiach, según la palabra establecida, que ellos abran sus ojos, su corazón, su amor por la Torá, y vivan la experiencia de la celebración de Yom Teruah. Nosotros estuvimos en la oscuridad, apartados de la luz,
viviendo en nuestros deleites, en nuestro pensamiento cultural, en nuestra religión tradicional, en nuestros conceptos denominacionales por años. Pero un día Hashem, en su Rahem, en su misericordia, nos tomó de su mano, nos escogió y nos trae al privilegio de ser sus hijos hoy en Torah. Por lo tanto, nosotros hoy no solamente tenemos a Mashiach en nuestro corazón. Por favor, que quede claro para alguien que nos acompañe por primera vez. En Israel, Casa Integral, Yeshua HaMashiach es nuestro centro, nuestro corazón, nuestro diario vivir en unidad, en Ejad con el Padre, con Hashem, con Adonai. No toda la comunidad en las naciones, porque tenemos nivel 1, tenemos nivel 2, tampoco reconocen la Torá. Por lo tanto, mientras que los hermanos de Judá no reconozcan el Evangelio, el Brit Hadasha, la resurrección, Yeshua HaMashiach, la salvación, a Yeshua nuestro Rey, entonces hasta que esto no ocurra y hasta que todos los demás sistemas no entremos todos en unidad en Torá, el tiempo del fin aún todavía no llega. Sabemos, y la pastora Pili muy pronto nos estará presentando una extraordinaria conferencia que ha venido desarrollando, ha venido preparando por tiempos, acerca de la Agenda 2030. Esa Agenda 2030, por supuesto, nos trae información impresionante de los hechos y los acontecimientos que están ocurriendo hoy, justamente hoy, frente a nuestros ojos. Estamos siendo testigos de los avances impresionantemente ágiles, rápidos, de la tecnología. Es que es impresionante ver a un niño de 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, manejando una tablet, manejando un celular con todo el adiestramiento cibernético que muchos de nosotros, de hecho, en el caso personal, no tengo. Esa velocidad de los niños, yo puedo ver niños en las congregaciones sentados, ellos se sientan allí, ellos se desconectan de su entorno, ellos se les pierde el mundo terrenal, el mundo físico, y se conectan a un mundo virtual y pueden pasar horas eternas en los que a ellos se les olvida que papá y mamá existen, que el tiempo existe, que el mundo existe, que el hambre tampoco aparece. Y son bebés de 2 o 3 años, repito. Estamos siendo testigos de cómo la tecnología nos absorbe, y quienes no avanzamos en materia de tecnología y nos quedamos un poco rezagados, ya nos damos cuenta de que estamos viviendo situaciones muy difíciles, porque la tecnología nos está dejando retrasados. Ahí vamos. La gente se ocupa por tener para la grabación de estos programas, creo que salió el nuevo Apple 15, si no estoy mal la versión, la última tecnología que hace miles de cosas impresionantes, y las tiendas están absolutamente agotadas. Ya no hay ventas, se agotaron desde el primer momento que salieron al mercado. Yo me pregunto cuánta gente, como en el caso mío, compraría ese teléfono, que además tiene costos bastante altos, si lo único que sé es encenderlo. Aló, un momentico, le paso, permítame, no sé hacer más. La tecnología avanza y la Biblia nos lo anuncia. Rumores de guerra, estamos viviendo en vivo y en directo las guerras en las naciones, y nos muestran a vivo color las transmisiones de los tanques destruyendo poblaciones, edificios, aviones supersónicos, lanzando misiles, bombas, destruyendo eternas ciudades, destruyendo absolutamente todo a su paso, muertos por millares. Y sencillamente nosotros nos sentamos a la televisión a mirar las noticias y decir, vea, hoy murieron 100,000, hoy murieron 20,000, este país le está ganando al otro porque hoy derribó los edificios. Y nos parece interesante sentarnos a ver las noticias de las catástrofes de la guerra. Nos vemos en las noticias las catástrofes
naturales, atmosféricas, los huracanes, los terremotos, los volcanes. Todo lo que está ocurriendo lo estamos, repito, viendo en vivo, lo estamos viviendo en vivo y en directo. Se oyen, según la palabra, vendrán tiempos de hambre y estamos viendo en las ciudades emigrantes, miles de migrantes desplazándose no solamente hacia América, atravesando los ríos o el río Bravo, las fronteras, millares de hombres que han caminado por 3, 4, 6 meses desde Sudamérica, atravesando todo Centroamérica en condiciones infrahumanas, hambre, violencia, violación, etcétera. Lo estamos viviendo en vivo y en directo. Pandemias, enfermedades, virus, escasez. Cuando vamos a las tiendas, a los locales, donde habitualmente adquirimos nuestras provisiones, notamos que hay muchos estantes vacíos, bastante reducidos por demás, los costos incrementándose más y más. Hermanos, estamos viviendo momentos altamente bíblicos y, como diríamos en otros tiempos, totalmente apocalípticos. Cuando se ocurre una tragedia como los terremotos, las inundaciones, los desbordamientos de los ríos y todo lo que hemos escuchado recientemente en noticias, es interesante cómo los periodistas, yo me pregunto, ¿de qué cultura aparece esta historia? Los periodistas transmitiendo en vivo y en directo dicen cosas como: este terremoto y estas inundaciones, sin lugar a dudas, son acontecimientos apocalípticos. Vea pues, descubrieron los acontecimientos apocalípticos. Pero el tiempo aún, dice la palabra, aún no es el fin. Bueno, amados, ¿por qué estoy compartiendo todas estas historias hoy? Porque no hay duda de que venir al tiempo de Yom Teruah, al tiempo de Gran Shabbat, Shabbatom, al tiempo del Rosh Chodesh y al tiempo del Rosh Hashanah, independiente de que lo celebren nuestros hermanos de Judá y que nosotros no lo celebremos, no es para entrar en conflicto. Es un asunto de aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Y entendiéndonos en ese buen sentido, cuando podemos entender con un pensamiento toraico, con la mente de Yeshua, y podemos clarificar los conceptos, pues entonces que los hermanos de Judá celebren Rosh Hashanah, gloria a Hashem por ellos. Amén. Que si nosotros lo celebramos o no lo celebramos, no os traumaticéis por esos conceptos. Bíblicamente está establecido el comienzo de un año civil. Punto. ¿Cuál es el problema? Muy bien. Esto me trajo entonces a colación en mi enseñanza para esta semana. Recordar para aquellos que prestaron su servicio militar, y esto lo he mencionado en muchas ocasiones. Espero no cansarlos con la historia. Para quienes prestamos el servicio militar en cualquiera de las naciones representadas, los varones y aún mujeres que han prestado servicio militar, seguramente recordarán que es necesario a las 5 de la mañana, habitualmente 4:30 de la mañana en el ejército, voy a hablar por el caso personal, a las 5 en punto de la mañana sonaba una trompeta. El oficial de servicio dentro del batallón está siempre acompañado de un hombre, de un soldado a quien se le llama el trompetista. Estoy haciendo una relación entre una práctica militar y una práctica toraica. Ese oficial de servicio se acompaña permanentemente de este soldado, quien es llamado, repito, el trompetista. Ese trompetista lo que hace es, al sonido de la trompeta, anunciar a todo el personal, a todo el grupo militar, a todo el batallón, las actividades que se deben realizar durante el día. La primera de ellas, pues, levantarse. A las 5 de la mañana suena una trompeta y al sonido de esa trompeta, insufacto, a la velocidad de la luz, los soldados estamos de pie, a las duchas, un baño súper veloz, regresar, vestir el uniforme, las prendas militares, ordenar absolutamente el tendido de las camas, dejar
todo impecable, preparar el utensilio, lo que se llama el menaje, para pasar inmediatamente sobre las 6 de la mañana, sonido de trompeta que nos indica tiempo de pasar a formación y tiempo de pasar al desayuno. ¿Qué ocurre cuando el soldado se quedó profundo y no escuchó el sonido de la trompeta? Pues no sé cómo ocurrirá en muchos países, pero en el caso muy particular, cuando viví mi experiencia, pues venía el oficial o el suboficial de servicio con una varita y no le decía: hey, soldadito, por favor, despiértate, muchachito, mira que ya es hora de levantarse. No, sino que, como dice la palabra, con la vara, despertar. Y créame que me ocurrió unas 2 veces, tuve que pasar por la experiencia de la vara, porque pues es natural, humano, aunque yo soy muy de despertarme muy temprano. Hasta el día de hoy, 30 años creo, después de haber prestado mi servicio militar, y tal vez más de 30 años de haber prestado mi servicio militar, hasta el día de hoy, a las 5:00 de la mañana, todos los días, absolutamente todos los días, 5:00 o'clock, estoy despierto de pie y ya preparándome mi cafecito Cheminí de la mañana. Muy bien. Voy a tratar de colocar un sonido para ver si puedo hacer mi ejercicio. El sonido de lo que se llama el sonido de la trompeta y que se conoce como en el nombre de Diana. No sé por qué lo llamarían Diana. No sé por qué no lo llamaron Laura. Yo lo llamo Pili. El sonido de la Diana dice así. Vamos a escucharlo un momento, por favor. Y ese sonido de la Diana lo que nos indica es, evidentemente, que, repito, es el tiempo y el momento en que se da comienzo a la jornada del día. A la jornada del día. Muy bien. Tiempo de levantarse. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, observen el sonido. Escúchenlo un momento, por favor. Tiempo de levantarse. ¿Y qué ocurre, hermanos? Durante todo el día, un soldado y un trompetista, ese es el medio de comunicación que existe en todo el batallón. Cada soldado, cada militar debe identificar el sonido de la trompeta, si se trata de un sonido para levantarse, si se trata de un sonido para pasar a los alimentos, si se trata de un sonido de formación general, si se trata de una emergencia, en el caso, por ejemplo, de una circunstancia de guerra, de alarma. Entonces, cuando se ocurre un sistema de alarma en un batallón, todos los militares tenemos a su vez una responsabilidad, un lugar específico donde ocupar mi lugar, el armamento que se debe utilizar en el evento, repito, de una alarma de guerra, y por supuesto, si está estratégicamente todo establecido, pues obviamente en el evento de un ataque todo el batallón estará resguardado, porque se asume que cada soldado ocupará el lugar que le corresponde, con el armamento que le corresponde, con la estrategia militar que le corresponde. Pero ¿qué ocurre, amados hermanos, si a un soldado, a cambio de escuchar el sonido de guerra, de alarma de guerra, lo que escucha es el sonido para pasar al almuerzo? Probablemente está en el lugar equivocado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hago referencia a esto, amados? Porque evidentemente, exactamente ocurre, y miren cómo es de hermosa la palabra, que de igual forma, en igual manera, ocurre el hecho a través del sonido de la trompeta. Cuando nosotros escuchamos el sonido de la trompeta, en ella vamos a encontrar, amados, una identidad, un momento, un lugar específico, algo que debe ocurrir puntualmente en determinada situación. Y cuando nosotros conocemos que cada uno de los sonidos
de la trompeta tienen un lugar, tienen una identidad, tienen un principio, tienen un fundamento. Entonces, cuando escuchamos el sonido del shofar, sabemos que hay un sonido que es el sonido tequía. Ese sonido tequía nos hace una referencia a reconocer a Yeshua como nuestro rey. Ese es el sonido que nos invita y nos llama a reconocer, repito, a Yeshua como lo que es nuestro rey. Vamos a escuchar un momento el sonido tequía para saber cómo ocurre ese movimiento. Bueno, muy bien. Este es el sonido de tequía, llamado a reconocer a Yeshua como nuestro rey. Y por supuesto, llamamiento para adorarlo. Quiero avanzar un poquito, hermanos, permítanme, ubico acá en la ayuda que estoy tratando de hacer. Quiero llegar a un momento en el que escuchemos entonces el sonido de terúa. Porque el sonido de terúa, para celebrar el día de Yom Teruah, el sonido de terúa es un sonido de alarma, es un sonido de guerra, es un sonido que proclama. Dice primer libro de Tesalonicenses, acompáñenme por favor, en el primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 16 dice: porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Adonai, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Hermanos, lo que está ocurriendo en este día glorioso de Yom Teruah es un acontecimiento extraordinariamente profético, muy importante. Es una celebración que podríamos decir es el sentido de la vida espiritual del hombre. Es el tiempo del clamor, es el tiempo de la resurrección, es el tiempo del cumplimiento de la palabra, es el tiempo de la entronación de nuestro amado Yeshua. Por eso necesitamos escuchar con atención el sonido de la trompeta, el sonido de terúa, el sonido de alarma, para saber que estamos frente a un acontecimiento extremadamente importante. Ese es el terúa, un sonido de alarma de guerra. En el shofar más largo sonaría así. ¿Amén? Bueno, mis amados, ¿por qué traje a colación esos dos sonidos, haciendo este paralelo entre una trompeta militar de guerra militar y un sonido desde el punto de vista de la Torá? Mis amados, porque si nosotros no reconocemos los tiempos, si nosotros no reconocemos los moedín, las convocatorias, y no estamos ubicados conforme a la identidad que la Torá y nuestro amado Hashem nos estableció, entonces si Hashem nos dejó establecido a través de la Torá una línea que debemos seguir, hermanos, debemos seguirla. Por eso, repito, me inquieta mucho, y fue una pregunta que recibí de varios hermanos. Varios de ustedes me escribieron: pastor, ¿por qué los hermanos de Judá no celebran Yom Teruah? Pues al igual, ¿por qué nosotros no queremos celebrar Rosh Hashanah? Por favor, hermanos, no le pongan complicación a eso. Nada nos cuesta admitir que es el comienzo de un nuevo año, porque evidentemente la Biblia lo enseña. O sea, no estamos haciendo nada fuera de lugar. Ahora, tal vez el punto en el que sí debo insistir y hacer, por supuesto, claridad para todos es este, hermano. Nosotros perfectamente podemos decir Shana Tova, un buen año, celebrar el nuevo año del mes de Tisret, el nuevo año. No tenemos inconveniente, la Biblia lo menciona. Sabemos que el mes de Abid es el primer mes, el que corresponde. Realmente eso lo tenemos claro. Y si usted conoce perfectamente los meses que ocupa el calendario hebreo, sabemos que el primer mes, el mes de Nisan o el mes de Abid, es el primer mes del año.
Tenemos el mes de Ayar, el mes de Sirván, el mes de Tamuz, el mes de Ab, el mes de Lul, el mes de Tirret, el mes de Heshvan, el mes de Kislev, el mes de Tevet, el mes de Shevat y el mes de Adar. Estamos en el mes séptimo para el tiempo de este programa, el mes de Tirret que acabamos de comenzar y en el que también se da comienzo a un nuevo año. Entonces tenemos un año en el mes de Nisan y tenemos un año en el mes de Tirret y tenemos 2 años más que luego los mencionaré. Comienzos de año. Ahora, otro punto a propósito que menciono esto, hermanos, que los nombres correspondientes a estos meses, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos fueron traídos de Babilonia. Y entonces al haber sido traídos de Babilonia, pues no debemos siquiera mencionarlos. Bueno, vamos a guardar una prudencia al respecto. Vamos a decir, bueno, estoy de acuerdo, hermanos. Ok, el mes de Tamuz, pues hace alusión a Tamuz, a un dios, a un ídolo pagano. ¿Cómo podemos mencionar que estamos celebrando el mes de Tamuz? Bueno, entonces dígalo, estamos celebrando el mes cuarto. No lo llame Tamuz si eso te crea alguna gran dificultad espiritual y te sientes afectado porque estás mencionando un ídolo del paganismo, un dios por demás. Pero en la Biblia está. Entiéndanme a dónde quiero llegar. Que el mes de Tisret es un nombre traído de Babilonia. Sí, está bien, correctamente, así ocurrió. Y varios de estos meses fueron traídos de Babilonia, sus nombres. Pero es que lo importante aquí no es el nombre en particular, lo importante aquí es lo que estamos celebrando correspondiente a este mes de Tisret. Este mes de Tisret, por ejemplo, para el tiempo del programa, repito, es un mes en el que nos trae a mucho orden espiritual en el sentido del arrepentimiento. Por eso empezamos los 10 primeros días hablando de la importancia de arrepentirnos. Arrepentirnos, no de remordimiento, hermanos. Es un tiempo de dejar de hacer muchas actividades como usualmente las hacemos, tener más tiempo de quietud, de reposo y en especial durante estos 10 días hasta Yom Kippur, guardando ese gran respeto por la celebración que se aproxima de Yom Kippur. Pues entonces, mis amados, hacer de estos 10 días, como nunca durante el año, nuestro mejor esfuerzo y nuestro mejor tiempo de estudio de la Torá. Eso es fundamental, hermanos. Estos 10 días vamos a disminuir muchas de las actividades sociales, deportivas, laborales, académicas que desarrollamos en el diario vivir. Y estos 10 días tendremos, repito, mayor tiempo de reposo. Digo, reposo no es que extiendas el sofá y te acuestes a dormir todo el día. No, descanso. Vamos a disminuir las actividades del día a día y ocuparnos más del estudio de la palabra, aprender más de la palabra, amar más la palabra, vivir más la palabra. E incluso estos 10 días, para que observen lo interesante que lo vamos a ver durante la semana, estos 10 días nos llevan incluso a pensar y con nuestros corazones evaluar a nuestro entorno, de qué manera puedo servir a otra persona, de qué manera puedo ayudar a otra persona en el área económica. Es un tiempo de sedaká, es un tiempo en el que Adonai te dice, mira hijo, te estoy hablando, ve a donde tal persona y llévale una sedaká, una ofrenda, o envíala a través de alguien o por algún medio, porque cuando hablamos de la sedaká, ustedes recordarán en el programa que hicimos respecto de sedaká, que hay varias formas. Hay sedaká personal, hay sedaká indirecta, hay sedaká solamente presentada sin que nadie conozca el remisor o el remitente, etc. Esto nos invita justamente a este tiempo, el tiempo de los 10 días. Ahora, considerando un poco más a fondo el tema de lo que estamos viendo para el día de hoy, la Biblia nos ha profetizado cómo progresaría y cómo se debía llevar a cabo el tiempo del cumplimiento del reino de los cielos. En el Shabbat de la semana de Yom Teruah estuve compartiendo acerca de la importancia de entender el reino de los cielos. Y la palabra nos dejó escrita la manera como iban a ocurrir, a acontecer todos estos acontecimientos, acontecer todas estas situaciones históricas que mencionamos hace un momento sobre eventos y circunstancias que están ocurriendo frente a nosotros. Pero lo más importante que la Torá nos enseña es que esto es un tiempo de redención.
Estos tiempos de redención nos habla en la época en que el poder del Ruach HaKodesh, como dice el libro de los Hechos capítulo 1 verso 8, está con nosotros más que nunca en este momento y nos lleva a toda la humanidad y nos encamina a la humanidad a que busquemos de la presencia de Mashiach y entendamos con absoluta certeza y claridad el propósito de lo que es verdaderamente la salvación. Hoy hay gentes, hermanos, que no tienen la menor idea. Todos sabemos cuántas culturas, cuántas religiones, cuántas sectas, cuántas circunstancias se están enseñando. Y se están enseñando lamentablemente aún en lo que conocemos como Torá o raíces hebreas, comillas, y unas comillas grandes, por favor. Se están enseñando cosas como que Hasatán, el adversario, no existe, que el Ruach HaKodesh no existe, que el templo no existe, que nosotros no somos templo. Por favor, hermanos, estamos viviendo épocas extremadamente delicadas en las que como dice la palabra, hay de aquel que sea piedra de tropiezo para llevarnos por el abismo y apartarnos del temor en Adonai y apartarnos del temor en la palabra. ¿Qué nos dice el libro de Marcos? Por ejemplo, un texto que todos conocemos en el capítulo 16, dice la palabra, y Hashem dijo, Yeshua dijo, id por todo el mundo y predicad esta palabra a toda criatura. El que creyere y fuere a su tiempo de Tevilá, de Midbet, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí hay algo interesante, hermanos, porque todos sabemos que Adonai, a través de Yeshua HaMashiach, hizo la tarea adecuada en la voluntad del Padre de ir al madero y a través de su sangre traernos a la redención del pecado. Es decir, en cuanto al pecado tenemos la claridad que Yeshua pagó, ofreció su vida, ofreció su condición de muerte para librarnos de la condición de pecado. Pero ¿qué hacemos si hemos pasado por esa gloriosa oportunidad de la libertad del pecado, de ser redimidos del pecado? Y aún todavía seguir viviendo con un pensamiento multicultural según la orden social, económica, política y perversa o corrupta del medio. ¿De qué nos sirve entender que Yeshua, si le preguntamos a mucha gente hoy en la religión donde se encuentren y hablamos de salvación, de una o de otra manera la gente entiende la salvación? Pero ¿de qué nos sirve la salvación si el arrepentimiento no se hace efectivo en nuestros tiempos? Si verdaderamente cuando se nos habla de arrepentimiento lo pasamos absolutamente por alto y pareciera ser que no es un asunto de fe. La palabra dice en Romanos capítulo 10 verso 17, así que la fe es por el oír la palabra de Adonai, el oír la palabra de Adonai, no el oír las interpretaciones de los hombres. Por eso, mis amados, y con todo el respeto, si tengo algún hermano de nuestra comunidad judía que está con nosotros, nos acompaña, yo sé que en esto de las redes sociales mucha gente nos busca, nos siguen, y no nos buscan con el ánimo de aprender o de escuchar, nos buscan solamente con los ánimos de juzgar, de criticar, de hacer comentarios y muchas cosas inapropiadas e indebidas, pues mejor ni escuches. Pero quiero decir, hermanos, sabemos perfectamente que hoy la Torá escrita por Moshe es la que tenemos aquí. Pero también sabemos, y lo hemos explicado en programas anteriores, que existe lo que es la Torá oral que han preparado los rabinos a lo largo de los años. Una Torá que en la medida en que transcurren los años y los siglos, los tiempos, se va ajustando a muchos cambios. Se hacen mejoras, en el sentido de las épocas para el tiempo de hoy. Se hace lectura de Mishnah, se hace lectura de Gemara, se hace lectura del Talmud, se hace lectura de la Kabbalah. Hermanos, todo ello sabemos no corresponde a lo escrito por Moshe en la Torá. Hace unos días veía, y no quisiera ni mencionar y recordar estas situaciones tan críticas, hermano, pero más me preocupa y me inquieta es el número de views de una persona que se llama rabino
a quien conozco, de hecho personalmente, que está enseñando sobre la importancia de la reencarnación. Y yo me pregunto, padre, por favor, pero ¿de dónde este hombre que de hecho incluso en principio de su ministerio hace 30 años fue pastor bautista y después de muchos años se hizo también conocedor de Torá y escribió un libro sobre el tema de Torá o raíces hebreas y etcétera, hermanos? Yo me pregunto cómo este hombre puede hoy presentarse en los medios de comunicación a enseñar la importancia, el privilegio y la bendición de la reencarnación. ¿Y qué me inquieta, hermanos? Me inquieta poderosamente cómo miles de gentes le siguen, le escuchan y tomarán seguramente su camino. ¿El camino de quién? ¿De la palabra de Adonai? No, el camino de un hombre con un pensamiento, con una interpretación, con una manera de ver, no sé, lo que ve. No puedo pensar siquiera que ve. La palabra dice, así que la emuná viene por el oír la palabra de Hashem. ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Es impresionante cómo alguien se presenta a enseñar, por ejemplo, no diezmar, no presentar ofrendas, reencarnación, signo zodiacal, todas estas cosas que sabemos que son totalmente antibíblicas. Y sin embargo, repito, me impresiona como miles de gentes colocan un me gusta. Oh, maravillosa enseñanza. Oh, qué lindo. Estoy aprendiendo esto. Hermanos, lea la Biblia. Ame su palabra, estudie la palabra y que su emuná crezca por el oír la palabra de Hashem y no por literatura, hermanos. Soy un defensor acérrimo de la lectura y de la literatura y siempre lo menciono aquí. Tengo libros y algunos hermanos, ustedes incluso me han enviado libros. Pastor, le envío este libro, le obsequio este libro, quiero que lo lea, cómo le parece, deme su opinión y tomamos y hay literatura extraordinaria, no nos cabe la menor duda, hermanos, pero sabemos que es una literatura donde Yeshua HaMashiach está ausente. Una cosa es que se quede ausente en la lectura de un libro, pero otra cosa es que se quede ausente en tu corazón. Porque ahí sí, como dijo mi amigo Rafita, estamos en problemas. Rafita, un niño precioso de Chile. Estamos en problemas. Así que, mis amados, se nos agotó el tiempo. Vamos a llevar una semana extraordinaria hablando de los 10 días. Voy a retomar un poco más de cerca el tema de Yom Teruah. Tomaré de cerca el tema de Rosh Hashanah para que hagamos un balance entre los dos y no tengamos dicotomía, no tengamos diferencias de opinión, sino que tengamos claridad, porque parece ser que a veces lo más importante es o mala información o nos volvemos, repito, a judeofóbicos. Y entonces, porque los hermanos de Judá lo celebran, entonces creemos que eso es cosa de los judíos y que nosotros no tenemos nada que ver. No, hermanos, leamos la palabra y así nos entenderemos mejor. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido hasta el día de mañana, si el Eterno así nos lo dispone. Gracias por su tiempo, gracias por su compañía, gracias por sus mensajes, gracias por compartir. Toda rabá. Muchas gracias. Les espero el día de mañana aquí a la misma hora por el mismo canal. Por favor, recuerden, suscríbanse al canal de Radio Génesis 128. Yo sé que, repito, la mayoría de ustedes están inscritos en el canal de Israel Casa Integral. Por favor, suscríbase en Radio Génesis 128. Shalom, mis amados. John Todd, buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.